En este video vamos a hacer la instalación de PostGIS o el trabajar con PostGIS. Por cuestiones de tiempo este no es una demostración de cómo instalar o cómo utilizar Postgres. Entonces yo ya he instalado en mi computadora, realmente es muy sencillo y te viene el momento que descargas ya te viene habilitada la opción de instalar PostGIS. Por tanto, es fácil seguir la guía en la documentación oficial. Yo en el trabajo que estoy subiendo estoy colocando los links adecuados para las personas que quieran leerlo. En este caso, Postgres ya viene con un administrador gráfico bastante elegante y fácil de usar, que es pgadmin. Es web, como ustedes pueden ver. Y aquí podemos ya crear una base de datos, ¿sí? Vamos a crear una base de datos que le voy a llamar, eh, le voy a poner con el nombre de la materia, ¿sí? Esto lo que va a hacer es crearte el esquema de base de datos, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Y ahora para poder utilizar, ustedes van a ver aquí en extensiones, no está la extensión PostGIS. Para poder utilizar PostGIS en este esquema, se tiene que habilitar esta extensión. Esto se lo hace con el comando que voy a escribir aquí, create extension PostGIS, ¿sí? Entonces vamos a correr el comando y esta extensión se instala solamente para ahí está ya instalada, solamente para este esquema de base de datos, no para los otros, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla rápidamente, en honor al tiempo, una tabla en donde vamos a tener, claro, vamos a tener algunos, vamos a tener algunos objetos que van a ser relacionados con el tema espacial. Entonces, primero vamos a crear una tabla en donde se puedan almacenar ciudades con un punto de ubicación que sea como el centro de la ciudad para utilizar el punto, ¿sí? Aquí vamos a ver al momento de ejecutar este comando, ¿sí? Que esta tabla ya tiene un ID, un nombre de la ciudad, la población para decir cuánta población tiene esa ciudad y la ubicación. Aquí es la parte importante en donde utilizamos este tipo de dato llamado geometry. Recuerdan que decíamos que podía ser geometry o podría ser geographic, que dependía de si vamos a utilizar una referencia plana o una referencia esférica. Aquí utilizamos ya el tipo de dato espacial que va a ser punto, y aquí está la referencia o el sistema de referencia de coordenadas. Este sistema de referencia sería el EPSG. Este ID corresponde a ese sistema, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es insertar algo de ciudades dentro de esta tabla. Vamos a insertar, pues en este caso vamos a insertar una ciudad, que sería la ciudad de Quito, que es la ciudad donde yo vivo. Y luego vamos a hacer un select de todo lo que está en ciudades, ¿sí? Listo. Perdón, select asterisco from ciudades, ¿sí? Y vamos a ver que aquí está registrada y que tenemos un dato en la parte de ubicación que nos permite visualizar. Si ustedes ven, aquí está en formato WBT, WBT, ¿sí? Está todo en binario. Pero esto ya nos presenta en el aplicativo un mapa en donde podemos visualizar precisamente dónde está el punto, que justamente es la ciudad de Quito, que yo he conseguido las coordenadas. Podemos ejecutar más comandos para tener más ciudades. En este caso voy a insertar unas 4 ciudades más para que se vean en el mapa, ¿sí? Vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa aquí, ¿sí? Aquí tenemos todas las ciudades insertadas y se ven ya como puntos en un mapa, en este caso de tipo geométrico. A continuación lo que vamos a hacer es utilizar uno de los comandos o de las funciones que nos provee PostGIS para poder visualizar de una forma diferente los datos que nos trae en la tabla, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el siguiente comando. Este comando nos permite ya visualizar de otra forma y no de una forma tan como lo veíamos de manera binaria.
Miren, aquí ya podemos ver en este formato de texto, como les decía, sería el formato de well-known text, y este formato de acá sería, este sería el formato de texto, este sería el formato de well-known text, y este formato ya sería el formato XY, que en este caso la X pertenece a la longitud y la Y pertenece a la latitud en un sistema geográfico estándar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Con las funciones que ustedes pueden ver aquí. Todas estas funciones están plenamente descritas en la documentación de PostGIS y son muchas más, pero básicamente las que les estoy presentando son las más utilizadas y las demás se desprenden del uso de estas. A continuación lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer un ejercicio de cálculo de la distancia entre ciudades. Para eso vamos a utilizar otra de las funciones. Vamos a ejecutar el comando y esta es la función stDistanceSphere. Esta te calcula la distancia esférica entre dos puntos, ¿sí? Considerando un sistema de referencia esférico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces nos va a calcular de un punto a otro punto cuáles son las distancias entre estas ciudades. ¿Sí? En este caso están ordenadas por distancia, desde las más cercanas hasta las más alejadas. ¿Sí? Entonces te hace un cálculo de una ciudad contra otra. ¿Ok? Esto es en esta parte de lo que es puntos. Luego vamos a trabajar con líneas. Vamos a crear una tabla que nos permita almacenar carreteras para decir que estamos trabajando con líneas. ¿Sí? En este caso la diferencia es que vamos a trabajar con multiline string, que en este caso es varias líneas conformando una sola línea. ¿Sí? El sistema de coordenadas, el sistema de referencia sigue siendo el mismo. Y vamos a insertar datos para que se pueda ver qué es lo que sucede dentro de las ciudades. ¿Sí? Eso vamos a traer acá. Acá tengo un ejemplo. ¿Sí? Y acá están las carreteras que yo he creado. ¿Sí? Vamos a insertar una más. Sí, listo. Ahora vamos a seleccionar todas las carreteras de esta tabla. Select asterisco from carreteras. Y vamos a ver cómo se visualiza. Igualmente la geometría va a quedar en este formato binario, pero ya cuando visualizamos en el mapa y se ve claramente cómo las líneas están creadas. He creado algunas carreteras en que están marcadas en azul y que existen realmente en esta ciudad, pero lo importante es que como es un multistring, podemos hacer una línea que no sea precisamente recta, sino que pueda estar con algunas desviaciones, como podemos ver aquí. ¿Sí? No tiene que ser, ninguna carretera normalmente suele ser recta. Entonces, sobre esta vamos a tratar de hacer, por ejemplo, una consulta que nos permita saber cuáles son los cruces que hay en estas carreteras. Vamos a hacer la siguiente consulta. ¿Sí? Esta consulta utiliza esta función, la función llamada intersección. Entonces, esta nos va a posibilitar ver cuáles son los cruces en las carreteras. Miren, aquí es donde nos indica cuáles son los puntos en donde se cruzan estas líneas, ¿sí? Sin ningún otro tipo de cálculo. Todo ya está previamente diseñado por PostGIS. Y finalmente, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es la creación de polígonos. Para la creación de polígonos, vamos a tener que crear también una geometría de tipo polígono. Vamos a crear una tabla llamada barrios, ¿sí? La ejecutamos y luego insertamos un barrio dentro de esta tabla, ¿sí? Este barrio se llama Granda Centeno y tiene una serie de puntos que definen el polígono. Define el primer punto, el segundo punto, el tercer punto, el cuarto punto y este quinto punto es importante porque tiene que ser el mismo punto o uno de los puntos que ya habíamos referenciado antes para que el polígono sepa dónde tiene que cerrarse, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ejecutar, ¿sí? Y ahora vamos a consultar qué existe en los barrios.
¿sí? Igualmente está insertado el barrio y acá nos dice un polígono que representaría en este caso el barrio en donde estamos, ¿sí? Recordemos, si es que hacemos la consulta de las avenidas, las avenidas nos indican lo siguiente. Vamos a hacer acá abajo la consulta de las avenidas o de las carreteras. Vamos aquí a ponerlo. Y recuerden que está en el mismo lugar si es que hablamos geográficamente, ¿sí? Entonces vamos a preguntarnos qué avenidas cruzan por este barrio. Esa sería una de las preguntas que nos ayudaría a resolver, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando igualmente con el método o la función intersección y vamos a ver que nos acota las carreteras solamente a los lugares que cruzan por el barrio. Vamos a hacerlo. Miren, entonces ya las carreteras no son tan grandes, sino solamente la parte que cruza por el barrio que nosotros habíamos definido antes, ¿sí? Entonces, miren, tenemos esta imagen que es parte del barrio que estamos trabajando acá, ¿sí? Bueno, se pueden hacer ya consultas más avanzadas. Hay una infinidad de funciones que nos permiten hacer muchas cosas y presentar en un sistema de información geográfico, como por ejemplo puede ser un QGIS o puede ser otro tipo de sistema, un ArcGIS, otro tipo de sistema de información geográfica, pero lo importante es que Postgres con esta extensión ya posee capacidades ya espaciales, ¿sí? Eso sería todo por hoy. Les agradezco por haber asistido a esta presentación y voy a subir esto a la plataforma para que ustedes puedan verlo. Muchas gracias.